Y los discípulos lo recordaban como un profesor ilustrado que difundía su saber con inimitable maestría. Fue metódico y riguroso, muy exigente, y no solamente fue buen profesor, sino que dejó obra escrita. Él hizo un libro que se publicó por primera vez en 1906, que fue el Texto de Bacteriología, primer libro para la enseñanza de la bacteriología, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Y por años fue el único libro al cual podían tener acceso los que querían estudiar bacteriología en textos latinos en muchos países de Latinoamérica. En opinión de Diego Carbonell, que fue uno de sus discípulos, decía, refiriéndose al texto, en sus páginas sienten sus discípulos la presencia de un alma magistral. Fue investigador, hizo publicaciones en tuberculosis, en bilharcia, en fiebre amarilla, enfermedades de entonces y enfermedades de hoy, y probó tratamientos para las distintas enfermedades, y en el laboratorio de la facultad se hicieron muchos trabajos de investigación, pero probablemente quien fue su discípulo más destacado en investigación fue Rafael Rangel, otro ilustre trujillano, quien en el año 1902 es nombrado director del laboratorio del Hospital Vargas. El Hospital Vargas lo fundaron en el 91, pero no fundó su laboratorio hasta 1902, y Rangel, que había sido preparador del laboratorio de la cátedra de la universidad, fue escogido por José Gregorio para que se ocupara de la dirección del laboratorio del Hospital Vargas. Para que tengan una idea, el Vargas lo hicieron con 580 camas en una Caracas que tenía menos de 400.000 habitantes, 600 como mucho a fin de siglo. Y en ese laboratorio, bajo la dirección de Rangel, se hicieron investigaciones espectaculares, causa de la anemia parasitaria en Venezuela, se describieron tripanosomas, gran prestigio el laboratorio, gran prestigio Rafael Rangel. Y yo creo que hay una leyenda negra sobre Rangel que es muy injusta, porque fue un hombre no solo destacado por lo que sabía, sino destacado por las posiciones que ocupó y por el prestigio que tuvo en el ejercicio de su labor. En 1904 se funda la Academia de la Medicina, bajo la inspiración de Rasetti, que fue el gran motor de que aquí hubiera Academia de la Medicina. Y José Gregorio fue miembro fundador, y él ocupó hasta su muerte el sillón 28. Y es bien bonita la relación entre Rasetti y José Gregorio. Rasetti era agnóstico, y él vehementemente materialista. Y Hernández era un convencido espiritualista y un creyente muy devoto. Pero fueron tan amigos que Luis Rasetti no tuvo ningún reparo en afirmar, y esto es textual de Rasetti: una sincera amistad nos ha unido siempre, y yo me he complacido en toda época en proclamar los indiscutibles méritos que posee el doctor Hernández como profesor, como hombre de ciencia y como ciudadano de conducta inmaculada. Si queremos rescatar el verdadero conocimiento del doctor Hernández, como profesor, como ciencia y como ciudadano de conducta inmaculada. No hay duda que él es responsable de esa renovación con nosotros de la medicina de principios del siglo XX. Pero lo que más lo unió al pueblo venezolano fue la forma como ejerció medicina. Y fue un gran médico en ejercicio, atendió a muchísima gente, tenía una consulta muy activa. Él, más que ejercer en el Hospital Vargas, ejercía en su casa, donde tenía su consultorio, o visitando enfermos, en una Caracas que no era tan complicado ir a visitar los enfermos, iban y los visitaban en sus casas. Fue un médico muy exitoso, muy acertado en sus diagnósticos y en sus recomendaciones de tratamiento. Y sus colegas lo respetaban tanto que ante los casos difíciles lo llamaban. Claro, si era el que más sabía, ¿a quién iban a llamar? El que sabía menos. Fue tan consultado que cuando viene la gripe española, que fue muy seria en Caracas, en los años 14, 16, 17, sobre todo 18, cuando se enfermó el hijo del general Gómez en Miraflores, que terminó muriendo de gripe, uno de los consultados fue José Gregorio, y fue y hizo sus recomendaciones y trató de que saliera adelante. Los métodos modernos que emplea, esto es de Rasetti. ¿Por qué fue tan famoso?
porque los métodos modernos que empleaba a la hora de hacer sus diagnósticos, lo acertado de esto, le dieron a su opinión profesional una validez indiscutible. Se han recuperado más de 7.000 recetas escritas a mano por Hernández. Él no tenía récipes ni megrafiados, eran hojas de papel, pero él solo firmaba Hernández y ponía X, lo que se usaba en la época, gotas de quinina, ungüento de árnica o lo que se usara en el momento para curar las enfermedades. Fue un buen médico, y en las palabras de Hernández, ¿qué es un buen médico? Un buen médico es el que sabe curar a los enfermos. Esa es una expresión que él usaba. Como médico práctico, en opinión de Rasetti, tuvo una de las más brillantes clientelas de Caracas, y sus pacientes le expresaban especial afecto por la suavidad de su carácter, la suavidad de sus modales y el interés con que atiende a sus enfermos. Entonces, ¿cómo hizo este hombre, médico, profesor, académico, para trascender hasta hoy? Porque seguramente antes y ahora ha habido gente buenísima en muchos campos de la vida venezolana, pero que no han tenido la trascendencia de José Gregorio. Y quizá parte de la explicación es que este hombre entendió que hacer bien las cosas que le tocaba hacer era su vocación de vida. En varios momentos pensó ser sacerdote, pero claramente no le tocaba, no pudo, a pesar de su intento. Pero este era un hombre que junto con su ejercicio, junto con sus clases, junto con sus exigencias a los alumnos, era un católico, como dice el lema de la campaña, era un cristiano ejemplar. ¿Y qué es un cristiano ejemplar? Iba a misa todos los días. No solamente iba a misa todos los días, que es raro hoy, era más raro en esa época, es más raro los varones. Profesaba adoración al Santísimo Sacramento y respeto, tenía grandes devociones a la Virgen, además de devoción a la Virgen, era un gran devoto de San José y de Santa Teresa de Ávila, y entendía que su camino a ser santo era hacer bien lo que le tocaba hacer. Así como el ingeniero hace bien su obra y ve que el vaciado sea en el momento que sea y que los empleados y los obreros hagan las cosas a su tiempo, él entendía que dando clases, trabajando en el laboratorio, atendiendo a los enfermos, en la vida de cada día estaba su camino al cielo, su camino a ser santo. Y él lo entendía perfectamente, pero además lo entendieron claramente los que estaban alrededor de él. Y por eso, el día de su muerte, que fue trágica porque se lo llevó un carro por delante en la esquina de Amadores en La Pastora, media Caracas se presentó ante su velorio, que empezó en la Academia de Medicina, después lo llevaron a la catedral, y cuando iba a salir el féretro y lo iban a poner en el carro, ya Guzmán Blanco había hecho el Cementerio General del Sur, iba ahí en un carro desde el Palacio de las Academias en San Francisco hasta el Cementerio General del Sur en el cementerio. La gente no dejó y dijeron, el doctor Hernández va en hombros del pueblo. Entonces lo llevaron caminando desde San Francisco hasta el cementerio. Llegaron de noche, estaba lloviendo, pero no dejó la gente de acompañarlo. Y hubo dos comentarios que salieron en la prensa del día siguiente. Uno fue del doctor David Lobo, que era el presidente de la Academia de la Medicina, que decía, ¿dónde hubo dolor que no aliviara? ¿Dónde pena que no socorriera? ¿Dónde flaqueza que no perdonara? En su pecho generoso no germinaron nunca ni el odio ni el rencor. Venezuela necesita ejemplos de hombres que sean capaces de tener pecho generoso, donde no quepa ni el odio ni el rencor. Rómulo Gallego, que era un joven escritor en la época, reseñó el velatorio de la siguiente manera: toda Caracas estaba presente, cada cual había concurrido con lo mejor de sí mismo, con su dolor los que lo amaron, con su gratitud los que recibieron de él dones o enseñanza, con su justicia los que lo admiraron, con su desfallecimiento tantos para quienes su virtud fue horma de perfeccionamiento espiritual. No era un muerto a quien se llevaban a enterrar, era un ideal humano que pasaba en triunfo, electrizando los corazones. Puede asegurarse que detrás del féretro del doctor Hernández, todos experimentamos el deseo de ser buenos,
José Gregorio vivió en un momento histórico determinado, nació y murió en fechas específicas, pero ese recuerdo sigue. Venezuela necesita santos. Este fue un hombre que demostró que en la vida ordinaria se puede ser santo, se puede ser mejor, se puede estar cerca de los hombres y cerca de Dios. Y yo creo que esta figura espectacular de la historia venezolana de principios de siglo merece ser recordado, merece ser exaltado y estudiar bien lo que fue, para que cuando nos pidan ejemplos de a quién queremos que se parezcan los venezolanos, este sería un tronco de ejemplo. Bueno, muchas gracias.